Buenos días, jóvenes, en la clase de diseño de circuitos eléctricos 2 del día martes 13 de octubre del 2020. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos visto en las clases pasadas, cual decimos que la materia, todo aquello que podemos ver, tocar, está formado por átomos, los cuales están constituidos por un núcleo con protones, que son las partículas de carga positiva, y neutrones, que son las partículas sin carga o carga, sin carga, sin un positivo o negativo, y la corteza, donde están los electrones, que son los que contienen la carga negativa, girando en órbitas alrededor del núcleo. Entonces los átomos tienen un equilibrio entre cargas positivas y negativas, lo cual equivale a decir que el átomo es neutro en cargas. ¿Para qué nos sirve la corriente eléctrica? Para la transformación a energía calorífica a través de un radiador eléctrico, que lo vemos en los calentadores, la transformación en luz a través de una lámpara o un foco, la transformación de energía mecánica, lo cual se hace por medio de motores eléctricos, y la transformación en ondas sonoras por medio de altavoces, que son bocinas, y hay muchos más ejemplos, pero son los principales que vemos. Tenemos un ejemplo donde tenemos un generador de corriente directa, tenemos negativo, positivo. Aquí tenemos una lámpara y un switch normalmente abierto. Entonces, así como está ahorita el circuito, la lámpara no va a encender. ¿Por qué? Porque de un lado está conectado negativo, la lámpara, y su otra terminal no está conectada a nada. ¿Por qué? Porque este switch está abierto, lo cual quiere decir que no conduce corriente eléctrica por este switch. Al momento que tú pulses el switch, que lo cambies de posición, entonces va a estar cerrado, y la terminal positiva de tu generador, que es tu fuente eléctrica, va a entrar en contacto con una terminal de la lámpara y va a encender. Y así es como podemos ver cómo es que se conduce la corriente eléctrica a través de este conductor, que puede ser cable eléctrico. Entonces vemos que cuando se le suministra, cuando hay una carga externa, lo que ya vimos que son los electrones de valencia, lo que van a hacer es que los electrones de la última órbita, que son los electrones de valencia, van a empezar a brincar hacia los otros átomos, generando la conducción de la corriente eléctrica. Y aquí vemos los símbolos principales de los circuitos eléctricos, que es interruptor unipolar, que lo acabamos de ver, interruptor bipolar y el interruptor tripolar. Estos interruptores, lo que quiere decir es que tú accionas el interruptor, y los dos
terminales van a cerrarse. Igual con estos tres, si tú presionas solamente un interruptor, se van a cerrar los tres interruptores. Aquí podemos ver que tiene dos entradas, dos salidas. Aquí tres entradas, tres salidas. El conmutador, que tiene una entrada y dos salidas, que normalmente, si vemos este símbolo, esta terminal es normalmente cerrada y esta normalmente abierta, la cual normalmente cerrada pues va a conducir electricidad sin que tú presiones el interruptor, y cuando lo presiones el normalmente abierto va a conducir. Solamente una de las dos salidas va a conducir la energía eléctrica. Y conmutador de cruce, los pulsadores, normalmente abierto, normalmente cerrado, es parecido al interruptor, solamente los pulsadores tienes que dejarlo presionado, a menos que sea un pulsador enclavado, que tú lo presionas y se queda cerrado, lo presionas otra vez, se abre. Pero normalmente abierto, no conduce corriente eléctrica. Normalmente cerrado, sí conduce. Entonces, el momento que tú pulsas el normalmente abierto, vas a cerrar el circuito. Si tú pulsas el normalmente cerrado, se va a abrir el circuito. El final de carrera de Roldana se utiliza mucho en los ejes, para cuando llegan al final del eje, no sé, lo que estás moviendo no vaya a colisionar con, o no se salga del riel. Por eso le ponen estos final de carreras, o también llamados limit switch. Timbre o sumador, una alarma o sirena, la lámpara que acabamos de ver en el circuito anterior, piloto de señalización, relé electromagnético o relevador. La bobina son estos dos símbolos, resistencias, estos dos símbolos, normalmente utilizamos el de arriba. La resistencia variable o potenciómetro, este es un dispositivo el cual tiene una manija, o en donde tú varías el valor de la resistencia. Se le llaman potenciómetros. La pila o batería, que es corriente continua, positivo o negativo. Siempre la línea más larga es positivo, la más corta es negativo. Fuente de alimentación, el fusible, que se utiliza para proteger los circuitos, el cual tiene un límite de corriente eléctrica que debe pasar sobre el fusible. Si llega a pasar más de esta corriente, el fusible se rompe y ya deja de pasar corriente eléctrica sobre él, y protege el circuito eléctrico. El generador de corriente alterna, que aquí vemos el símbolo de una señal senoidal. Ahorita vamos a ver la corriente continua y la corriente alterna. Desde aquí, generador de corriente continua, un motor monofásico que es de corriente alterna. Aquí vemos el símbolo. Y motor de corriente continua, resistencia LDR, cual varía dependiendo de la intensidad de luz que verse sobre él.
amperímetro, voltímetro, ómetro, batímetro o watímetro, no sé. Dos transistores NPN y PNP. La diferencia es la flecha, si la alcanzan a ver aquí. Aquí sale el transistor, aquí entra al transistor un diodo semiconductor y un diodo LED. Ahora, que la corriente continua es aquella cuyos valores instantáneos a lo largo del tiempo son de la misma magnitud. Se utilizan en las pilas, baterías, dínamos, fuentes de alimentación de corriente continua, que se utilizan mucho en las computadoras de escritorio, y entre otros aparatos. Dice, una de las características fundamentales es que tienen una polaridad, entonces tienen siempre una terminal positiva y una terminal negativa, la cual es importante diferenciarlos, y no, si tenemos un circuito eléctrico, no colocarlos al revés, ya que puede dañar el circuito y algunos componentes puede ser cortocircuito si llegas a juntar estos dos terminales. Si conectas positivo y negativo con un cable, va a hacer que tu fuente de alimentación se dañe, que provoque un cortocircuito. Y aquí tenemos la gráfica de cómo podemos ver la corriente continua. Entonces, esto es el tiempo, esto es el voltaje, puede ser positivo la señal, puede ser negativo. Entonces vamos a tomar el ejemplo de una batería de un carro, que son 12 volts positivos. Entonces tenemos 12 volts y esta señal se va a mantener por lo largo de todo el tiempo. Entonces esta señal no varía, por eso se le llama continua, y el valor es constante. Ahora, a diferencia de la corriente alterna, que cambia de sentido o de polaridad en intervalos de tiempo, tiene forma de onda senoidal periódica, ya que se reproduce idénticamente en intervalos de tiempo iguales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el ejemplo. En nuestro hogar sabemos que tenemos 110 volts. Si nosotros medimos la señal de un enchufe de nuestro hogar, nos va a dar esta forma, que serían aquí 110 y acá menos 110 en nuestro hogar. Y todo esto hasta de un punto hasta que se repite el otro punto se llama un ciclo. Entonces, no sé si han escuchado o han visto en los aparatos eléctricos que todos dicen 110 volts, 60 Hz. ¿Qué son los Hz? Son ciclos por segundo. Entonces sabemos que esto es un ciclo. Entonces, lo que quiere decir 60 Hz es que hace esta señal 60 veces en un segundo. Entonces, es muy rápido la señal, la variación de polaridad que realiza la corriente eléctrica. Por lo tanto, necesitamos un osciloscopio, el cual se utiliza para medir señales eléctricas. Si con un osciloscopio, si medimos
el valor de la señal que nos arroja el enchufe eléctrico, nos va a dar esta señal, que van a ser 60 veces esta señal en un segundo. En México, Norteamérica y parte de Sudamérica utilizamos el tipo A y el tipo B, que son línea neutro, y que se le conoce como tierra. Entonces utilizamos tipo A, tipo B, que utilizamos 60 Hz, 60 ciclos por segundo. En Europa y otros países utilizan este otro tipo de conexiones, al menos en Europa utilizan y es de 50 Hz. Entonces, puede que algunos aparatos eléctricos no funcionen con 50 Hz. Si llegan a viajar a estos países, no es posible o no es recomendable conectar sus aparatos eléctricos que son de 60 Hz a 50 Hz. Y aquí vemos el mapa mundial de los diferentes tipos de conexiones que se utilizan en el mundo para la corriente eléctrica, ya sea en los hogares o en el uso común, en el uso diario de sus países. Y dentro de esta señal senoidal que nos da la corriente eléctrica, existen estos parámetros, que es la frecuencia, el periodo, el valor instantáneo, valor máximo y valor eficaz y valor medio. En la siguiente clase veremos a fondo todos estos parámetros, cómo se ven en la gráfica, cómo se miden cómo pueden calcular los valores en que se basan. Entonces sería todo por el día de hoy. Recuerden comentar listo en la publicación de Facebook para tomar lista. Que tengan un buen día.